¿Dirías que la evolución que ha llevado Pedro Sánchez te ha sorprendido? ¿O te esperabas, digamos, que todo esto? No, ninguna sorpresa, ¿no? Es decir, cuando tienes un nivel de expectativa tan bajo, es casi imposible que te decepcione. No hay decepción ninguna ni ninguna sorpresa. ¿No? Está haciendo exactamente lo que se podía esperar de él. ¿Y no crees que de alguna forma el votante del PSOE es una parte de la población preocupante que es capaz de justificar absolutamente todo? Esto sí que es interesantísimo de estudiar, ¿no? Es decir, cómo gente que hace un año o 3 jamás hubiera aceptado ciertas cosas, Sí. hoy las acepta porque las dice su partido. Eso es impresionante. Sí, total. Y no solo gente que depende económicamente del partido, sino gente que depende emocionalmente de apoyar a un cierto partido, que es increíble. Sí, o sea, el vínculo emocional que se produce sobre todo en la izquierda, porque yo creo que la derecha es mucho más crítica, es mucho más exigente. También hay un número de hooligans que hagas lo que hagas, les va a parecer bien y digas lo que digas, pero en general la derecha es, creo, más exigente. O el votante, es el votante de centro, derecha, liberal, lo que quieras, es más exigente con su representante, quizá porque piensan que ellos mismos lo podrían hacer un poco mejor. No sé por qué es, pero quizás sea por eso, ¿no? Y en la izquierda, en cambio, aceptan cosas verdaderamente sorprendentes y que ellos mismos hubieran tildado inaceptables años atrás. Por lo menos no gobierna la ultraderecha. Y con esa respuesta vale todo, ¿no? Es que se están viendo situaciones, incluso en entrevistas, de personas que preferirían un califato islámico antes de que gobernara Vox. Bueno, claro, es que volvemos al tema de educación. Pero luego hay que preguntarle que si sabe lo que es un califato islámico. Es que es brutal. Es que es brutal. Pero sí, he visto ese tipo de entrevistas a pie de calle y es que es muy heavy. ¿Crees que puede haber un giro en el colectivo LGTBI, como ha pasado en Francia, de que se empiecen a dar cuenta de que están atentando contra sus intereses? Y las mujeres, no digo las feministas, digo las mujeres. Al final, tú estás importando a raudales a personas que traen una cultura, una civilización, según la cual a los gays hay que colgarlos de una grúa o arrojarlos alto de una azotea. O, a las mujeres adúlteras, que adúlteras cualquiera, que no esté casada, hay que lapidarlas y todas, en cualquier caso, tienen que andar 3 metros por detrás. Y estás importando eso y simultáneamente estás diciendo que tú defiendes... por cierto, y no hace falta hablar de la violencia sexual que hay en España y cómo ha subido desde que ha subido en paralelo la inmigración de estos países, de estas civilizaciones. Ya voy a hablar del país. Es decir, que venga con esa civilización, con esa mentalidad en la cabeza, ¿no? Y simultáneamente dices que tú defiendes a las mujeres y a los gays. Sorprendente. Y todavía hay mujeres y gays que se lo creen. Más sorprendente todavía, ¿no? Pero claro, eso está cambiando porque la gente se da cuenta, la gente no es tonta, ¿no? Volviendo con el granito de arena, si uno de mis granitos de arena ha sido explicar la regla de 3 a gente de izquierda y que comprendan que si un 10% de la población comete el 80% de las agresiones sexuales en manada con violador desconocido, con agresor desconocido, pues a lo mejor hay alguna correlación, pasan cosas, ¿no? Ha costado, porque esto empezamos a explicar en el 2019, ya van 4 años, pero cada vez lo entiende más gente, ¿no? Pues oye, pequeño granito de arena que hemos aportado, pues encantados. También porque las cifras cada vez son más escandalosas. Por ejemplo, veíamos también en Cataluña que el 50% de los presos eran extranjeros, lo cual es muy preocupante. Pero primero tienes que entender la regla de 3 para entender lo que eso significa, ¿no? ¿Pero tú realmente crees que no la entienden o simplemente hacen como que no la quieren entender? No lo entienden. ¿De verdad? No, de verdad. Joder. No, porque tú piensas que el nivel de educación cada vez es menos exigente, ¿no? De hecho, creo que fue el año pasado cuando leímos formalmente que se sacaba la regla de 3 del programa de educación básica de los niños, ¿no? Eso ya no se enseña. ¿En serio? Joder. A no ser que seas que elijas la rama de ciencias y tal, entonces ya entramos en materia muy compleja, como una regla de 3, ¿no? Pero claro, si tú vas reduciendo el nivel de educación y el nivel de exigencia y vas cada vez ideologizando más a la gente y convenciéndola de que desde su ignorancia va a ser mucho más feliz y que ya opinas tú por él y que tú sabes mejor que él lo que necesita y su nivel de formación no te preocupa, claro, al final gobierna la izquierda. Y es lógico, es decir, la izquierda no quiere altos niveles de educación, porque si subiera sabe que no gobernaría. Es decir, la gente formada, leída, con capacidad crítica, con conocimientos básicos, si se lo piensa mucho, no acaba votando a la izquierda, ¿no? Que además eso también lo hemos visto mucho con la brecha salarial. O sea, yo creo que cualquiera que sepa un poco estadística sabe que la estadística tomada de la brecha salarial es poco representativa, porque toma cosas de poblaciones muy distintas con factores muy distintos. Pero para eso hay que saber un poquito. Sí, pero joder, es estadística básica, no hablamos de algo muy complejo y tienes ahí a personas que son
en sí profesionales de la estadística defendiendo algo así. Mira que impresiona es la gente que no ha salido nunca al sector público y que habla de la brecha salarial, ¿no? Entonces, dime dónde. Dime un sitio donde. Es decir, ¿hay un solo funcionario, hombre, que cobre más que una funcionaria mujer del mismo grado, con la misma experiencia, con las mismas responsabilidades? ¿Hay alguno? No. En las multinacionales, que suponen un alto porcentaje de la... que vienen todas con su ESG, tal. ¿Hay algún caso de un hombre que cobre más que una mujer con la misma responsabilidad, con la misma función, con el mismo perfil? Recordemos que esto está prohibido desde la promulgación de la Constitución. Es el artículo 14 que prohíbe la discriminación en función del sexo. Pero es que ahora parece que las feministas están descubriendo cosas que ya llevan en vigor casi 50 años, ¿no? Bien, en la gran empresa española, ¿se paga más en la gran empresa española a un hombre por el hecho de ser hombre que a una mujer? Lo que sucede es que hay más hombres, dirán, en puestos de responsabilidad o en puestos mejor remunerados que mujeres. Y hay más mujeres en puestos valiosísimos para la sociedad, pero peor remunerados. Eso sí sucede. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Obligamos a las mujeres a que se hagan ingenieros industriales si quieren ser médicos, que está peor pagado que ingeniería industrial? ¿Obligamos a que hagan ingeniería informática y programen en Python, que es unas cosas que están mejor pagadas ahora mismo, pero solo hay tíos estudiando porque les gusta y a las mujeres les gusta menos? Pero les forzamos a que estudien Python y que estudien programación y que estudien inteligencia artificial. Lo que sí te digo es que una programadora de Python con la misma capacitación y experiencia que un programador de Python cobra lo mismo. Estoy seguro. Ahora, si me comparas un programador de Python con una comercial de primer año, pues claro que va a haber diferencia. Pero no es porque sea hombre o mujer, es por el tipo de trabajo que desempeñan. ¿Por qué crees que el feminismo, digamos, que ha pasado de moda y ya no tiene tanta fuerza? Bueno, eso es un proceso, todavía está en ello. Pero, de nuevo, es por los excesos que se han cometido, porque ya genera cansancio, ¿no? Es decir, porque todo tiene su momento y el feminismo tuvo su momento, como es natural, en sociedades donde las mujeres estaban muy discriminadas. España era una de ellas, ¿no? Pero según va avanzando el tiempo y las discriminaciones van desapareciendo, pues lo que te dirán siempre los que representan a grupos presuntamente victimizados es que queda mucho por hacer. Cuando oyes esa frase de aún queda mucho por hacer, sabes que no queda nada por hacer. Es decir, que ya se ha conseguido lo que inicialmente venían a proponer y que una vez consolidados esos objetivos y siendo absolutamente inútil ya su función, tienen que justificarla con queda mucho por hacer, entonces nos vamos inventando cosas nuevas que hay que hacer, ¿no? Entonces ya entramos a programas para que el hombre planche en casa, programas para que la mujer estudie cosas que a lo mejor no le apetece, programas para obligar a la igualdad por ley, no ante la ley. Es decir, todo esto son excesos que se van cometiendo y que van teniendo sus consecuencias, porque además no olvidemos que las mujeres pues, tienen hermanos, tienen maridos, tienen hijos, tienen padres, que se pueden encontrar en situaciones de discriminación llamada positiva, ¿no? No. Y las mujeres que tengan sensibilidad con esos temas, pues se darán cuenta de que a lo mejor se han cometido algunos excesos. Y sí que hay situaciones de discriminación, sobre todo en el ámbito laboral, y sí que hay hay una clara desigualdad con cierto tipo de mujeres en el ámbito laboral, que son las madres. Ahí sí que hay discriminación, porque todavía no se ha resuelto, y no digo que sea fácil, pero no se ha resuelto el papel o la manera de que las mujeres madres, las que tienen responsabilidad de cuidado, o las que tienen responsabilidad de cuidado de sus mayores, porque quieren voluntariamente hacerlo, tengan simultáneamente una carrera profesional con los mismos premios que tienen los hombres. Ahí sí que queda mucho por hacer, pero no es eso lo que hablan las feministas. Las feministas dicen que discriminan por ser mujer, y no es por ser mujer. Hay una discriminación, hay una disparidad, hay situaciones que no están resueltas por ser cuidadora de hijos, de personas mayores, de tus padres, lo que sea. Y de ahí sí podemos hablar mucho, ¿no? Porque yo sí creo que las mujeres merecen pensarlo bien, estudiarlo bien, pensar cómo se les puede compensar, pensar qué puede hacer el Estado, pues a lo mejor facilitar, reducir gravámenes, reducir cotizaciones, ayudar al empleador a que sea más favorable contratar a personas, mujeres que de otra manera pues quizá no las contratarían porque tienen otras o deciden hacer otras labores y si tienes niño pues tienes un parón perfectamente justificado, como es lógico, pero al final has dejado de estar, pongamos en una carrera. Yo empecé trabajando en una empresa de auditoría y aquello cada año vas progresando, ¿no? Y vas cambiando de categoría y vas ascendiendo o te vas.
voluntaria o involuntariamente, pero cada año va subiendo. Claro, si una mujer arranca a la vez que un hombre, pero por el camino va teniendo niños, pues sucede que simplemente pierde la carrera que llevaba, o por lo menos la retrasa. Pues eso hay que compensarlo de alguna manera, hay que buscar la manera. ¿Qué es lo que hacen? No tener niños o posponer la decisión de tener niños hasta que creen que su carrera ya está suficientemente consolidada. Ya, claro. Pero es que entonces nos encontramos con casos de mujeres que los están teniendo cada vez más mayores, cada vez tienen menos niños porque su edad fértil va alcanzando el límite, y tienes un problema de natalidad y tienes problemas sociales de todo tipo, ¿no? Pues a lo mejor eso sí que hay que buscar las maneras de compensar a las mujeres que están teniendo niños o que cuidan, insisto, porque así lo desean, porque quieren compatibilizar ser madre con ser trabajadora o ser cuidadora de niños o de mayores, y eso sí que merece una profunda reflexión, pero de eso no habla nadie, y las feministas mucho menos, porque no quieren madres trabajadoras.